sistemática. Ok, ¿qué es teología? Teo de Dios, que se habla de Dios, y la ¿Logía? logía de los libros. Ok, teo es Dios. Dios. Logía es la ciencia o el estudio de El Dios. estudio de Dios. Teo, ¿ok? Entonces es una palabra griega, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de sistemático, ¿de qué hablamos? De todo lo del sistema de Dios, de cómo podemos hacer, cómo podemos entender las escrituras sabias que Él nos pone. Sistemático es poner todo en orden. En orden. En orden, en categoría, vamos a decirlo así para hablar muy bueno. Entonces, di handouts. Me gusta que se vayan con algo para que puedan estudiar más tarde. Voy a poner a todo el mundo a leer, ¿ok? Porque no voy a hacer yo nada más. Así que voy a comenzar. La presentación sistemática de la fe cristiana no es un concepto nuevo. Vemos aquí que Hobart Pannenberg escribe que la teología sistemática surgió mucho antes de que el término se convirtiera en uso común. Materialmente, la presentación sistemática de la enseñanza cristiana es mucho más antigua. Ya era objeto de los sistemas agnósticos en el siglo II, y aunque permaneció simplemente implícito en las obras de los primeros apologistas. ¿Qué son apologistas? Apologistas son los que defienden la fe, right? Okay. Entonces, y de los padres antignósticos como Orígenes presentó su trabajo sobre los orígenes periarconte en forma de una presentación sistemática de la doctrina cristiana de Dios. Nota, sobre los primeros principios, periarcon, en latín de principis, es un tratado teológico del escritor cristiano Orígenes. Fue la primera exposición sistemática de la teología cristiana. ¿Quién quiere seguir? Interpretando la Biblia. La teología sistemática también tiene implicaciones importantes en el área de la interpretación de las escrituras. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad no se recoge de un solo pasaje de la Biblia. En cambio, la Trinidad es una interpretación autorizada de lo que dice toda la Escritura, o como la expresa David Yago. Las Escrituras contienen un patrón de juicios implícitos y explícitos acerca del Dios de Israel y su relación con el Jesús de Nazaret crucificado y resucitado. Amén. Entonces vemos que si vamos a estudiar la Trinidad, ¿cuántos libros hay en la Biblia? 66. Okay. Entonces tenemos que leer toda la Biblia, porque si nos quedamos en el Antiguo Testamento y no vamos al primero, entonces nos quedamos sin la historia completa. Porque si estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos viendo que habla del Mesías prometido. ¿Y cuándo es que se cumple? En el principio, en el Nuevo Testamento, Entonces vemos también que Jesús no está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está el prometido Mesías. ¿Y dónde se ve esa escritura? ¿Quién se recuerda? Lo dice un profeta. ¿De qué? ¿Dónde dice la profecía del Mesías? En Isaías. En Isaías, el profeta Isaías. Entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, si vamos a ver el libro, ¿cuándo fue que se escribió? Si alguien lo puede buscar en su Biblia. Búscate en la Biblia. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuánto tiempo hubo de silencio? 400 años. Y entonces el profeta ya está hablando de la profecía, pero mucho antes de eso lo vemos en Génesis, ¿verdad?
cuando ahí habla la Trinidad, ¿verdad? De la promesa. Entonces, en la segunda página, en lo que Xiomara lo busca, dice, aunque algunos pasajes del Nuevo Testamento pueden parecer para mostrar una distinción clara entre Jesús y Dios Padre, por ejemplo, Juan 17. ¿Quién me puede buscar, hermana Carmen? Búscame a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, y me vas a leer, déjame ver aquí, del 1 al 5. Me dijo de Génesis, ¿verdad? Del profeta Isaías. Isaías. ¿Cuándo se escribió el libro? Ok, lo voy a leer del 1 al 5. Del 1 al 5, ajá. Dice: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti y al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste y que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén, gracias. Entonces vemos por qué la teología sistemática es muy importante estudiarla, porque si vemos a Éxodo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 20, versículo 3, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jehová le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces vemos por qué el pueblo de Israel nada más cree en un solo Dios y no está pensando en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Si vemos a Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Entonces lo que quiero explicar es que si nos quedamos si vamos a estudiar la Trinidad, tenemos que leer toda la Biblia y buscar dónde está la Trinidad. Déjame escudriñar. Es como buscando un oro, un de esos, escudriñando es buscando, es indagando, es buscando. Si nos quedamos en el Antiguo Testamento entre el Éxodo y Deuteronomio, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, a la cita bíblica que usted leyó, podemos ver que Jesús es el Padre de Dios, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, perdón. Entonces, si no lo leemos, no podemos entender la Trinidad, si nos quedamos ahí. Eso es sistemático, buscar teología, el estudio de Dios. Amén. Así que seguimos en esa segunda página. Sistemático se refiere a algo que se coloca en un sistema. La teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología en sistemas que explican sus diversas áreas. ¿Okay? Existen muchas logías cristianas, como dígame unas cuantas. ¿Qué es lo que hablamos la semana pasada? Logía. Mencióname unas cuantas que dijo el pastor. Bibliología. Bibliología, ¿qué es el? Estudio de Biblia. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué otra estudio sistemático hablamos? Cristología, ¿qué es qué? El estudio de la alma de Cristo. Amén. Y vemos que cristología mayormente, si lo vamos a ver, está en el Evangelio de Juan, que es centrado en Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué otro ejemplo tenemos? Angeología. ¿Cómo? Angeología. Angeología es que El de los ángeles. el estudio de los ángeles. Entonces, si tú vas a hacer un estudio, ¿verdad? Y tu tema es bibliología, entonces esa es tu introducción. Ya sabemos que lo que estás estudiando es la Biblia. O si tu introducción es angeología, entonces sabemos, ella está estudiando, o el essay, o lo que el pastor quiere que nosotros hagamos, un essay, va a ser en ángeles.
¿Sí me explico? Ajá. Ok. Entonces hablamos también de escatología, que es que Fin de los tiempos. de los últimos Ya, tiempos. de la próxima. Harmatología. Harmatología. ¿Quién se recuerda? Alma. Harmatología es el estudio del pecado. Necesidad. Entonces, lo más notable es teología, que es el estudio de Dios. Dentro de la teología hay también subconjunto, que incluye, entre otros, que hablamos la semana pasada, es la teología exegética. Eso es extrayendo la palabra de Dios para afuera. Eisegesis es poniendo nuestra opinión adentro de la palabra. Por eso es muy importante cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios. Así es. La opinión mía no importa. La opinión de que esté allá arriba, yo cuando escucho a alguien que ya está, si están dando ejemplos, está bien. Pero si están poniendo su opinión dentro de la palabra, cuando la palabra no lo dice, eso es eisegesis. Entonces no están haciendo un exégesis, no están extrayendo la palabra para afuera. Amén. Ok, página 3. ¿Quién me lo quiere leer? Carlos, you want to read? García. Dice áreas generales de la teología sistemática. Dice prolegomenos. Yes. Dice introducción que padece a un tratado en el que se expresan los fundamentos de la materia, que ésta se trata antes de hacer teología sistemática. Entre paréntesis dice, a veces esto implica el estudio de cómo Dios se revela. Pregunta, ¿qué significan los prolegomenos en la Biblia? Se vale del término prolegomenos para definir la teología fundamental, aquella que estudia y presenta los principios fundamentales, básicos, primarios de la teología. Bibliología, el estudio de la Biblia. Amartiología, estudio del pecado. Teología propiamente dicha, el estudio de la doctrina de Dios. Cristología, el estudio de Jesús. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Antropología, el estudio de la humanidad. Soteriología, el estudio de la salvación. Eclesiología, el estudio de la iglesia. Escatología, el estudio de las últimas cosas o el fin de los tiempos. Angelología, el estudio de los seres angelicales. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre teología bíblica y sistemática? La teología bíblica sintetiza las enseñanzas de las escrituras y la teología sistemática formula estas enseñanzas para hoy. Teología bíblica busca aplicar la Biblia a través de la historia de la redención, y la teología sistemática busca usar la Biblia como un todo en la actualidad. Gracias. Yeah. Qué interesante, ¿verdad? Amén. Y a veces cuando podemos, es como cuando uno tiene un rompecabezas, right? ¿Cuál es el propósito de cada pieza? Formar el cuadro que se está Ver haciendo. la imagen. Is to see the open picture, ver la imagen completa. Entonces cuando ponemos todos los pedazos podemos ver el ejemplo o la imagen perfecta de Cristo Jesús, ¿verdad? De lo que es el Padre, de lo que es el Hijo, de lo que es el Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos de lo que leyó mi hermano prolegomenos en la Biblia, es diciendo lo que le estaba comunicando anteriormente. Vamos a decir, si usted dice introducción, bibliología, eso es usted
dando el enfoque de su estudio, ya sea cualquiera de estos. Y de esto que yo mencioné hay mucho más. Pero me gusta la porción de cómo es que podemos aprender sin hacernos confusos, right? Porque a veces uno dice, no, 66 libros. Pero si uno lo pone en pedazos en cada estudio y uno se propone estudiar aquí primero, o sea, si uno va vamos a decir, por lo menos, suponer sean los evangelios, ¿cuáles son los libros que va a estudiar? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, entonces va a estudiar esos 4 libros, ¿verdad? Pero si vamos a estudiar la Trinidad, como mencionaba anteriormente, ¿dónde vamos a comenzar? Isaías. Comenzamos con Génesis. Vayamos a Génesis. ¿Qué dice Génesis? Capítulo 1. Déjame ver aquí. En la creación del hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay. En el principio, y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas estaba sobre la faz del abismo. Y el espíritu de quién? De Dios. De Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y después vamos a ir donde está en la creación. Aquí vemos a dos, ¿verdad? En el principio Dios y el espíritu en el segundo. Después vemos a Elohim, o Elohim viene siendo los 3, la Trinidad, pero vemos que después en la creación del hombre dice hagamos, so hay más de una persona, ¿verdad? So cuando vamos a comenzar, comenzamos con Génesis, aunque es oculto. A veces cuando yo enseño en la academia, yo digo, mi tema siempre es, la Biblia es un misterio, pero no es un misterio oculto, ¿sí? Porque cada vez que nosotros entramos a la Biblia estudiando, y no sé, estoy segura que le ha pasado cuando usted lo lee, usted dice, wow, wait a minute, esto como que le cae el 20 de momento, ¿verdad? Es que el Señor va revelándonos. Usted a lo mejor le leyó anteriormente y no lo vio, pero el Señor cada día nos va revelando. Son un misterio que no es revelado poco a poco. No es un misterio oculto. Ahora la Biblia dice que lo que es oculto para nosotros le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Yo me recuerdo cuando era jovencita, yo le hacía muchas preguntas a abuela y ella me decía, cuando llegas al cielo le preguntas a Dios. Y después encontré la escritura y yo decía, oye, qué inteligente era abuela. Pero es que ella lo leyó. Y nosotros le vamos a hacer esas preguntas al Señor. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es un misterio, pero es un misterio que es revelado. El mejor ejemplo es cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús, que vino como un bebé. Pero desde anterior ya la escritura nos estaba hablando del nacimiento del Mesías y cómo iba a venir. Son misterios para el tiempo aquel. Por eso yo digo que nosotros somos una generación bendecida, porque a nosotros se nos ha sido revelado. A nosotros se nos ha sido revelado muchas cosas, aún en la escatología de los últimos tiempos. Amén. Entonces sigamos. Cuando mi hermano Carlos estaba leyendo cuál es la diferencia entre la teología bíblica y sistemática, vemos que la teología bíblica sintetiza las enseñanzas de la escritura, y la teología sistemática formula esta enseñanza para hoy, para enseñarnos hoy, aplicarla. Ahora, nosotros nos ponemos a leer todos diferentes logías y podemos agregar lo
y no lo vamos a aplicar a nuestras vidas, ¿para qué fue escrito la palabra? Para que la apliquemos. Es nuestra enseñanza, es nuestro caminar, es nuestro, es nuestro, ¿cómo le dice? El camino derecho para nosotros seguir. Si vamos a la página 4, mi hermana Carmen, ¿me lo quiere leer? La primera pregunta, ¿cuáles son los principios de la teología sistemática? La teología sistemática se refiere a algo que se pone en un sistema. La teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología en sistemas que explican sus diversas áreas. Ok, un momento. Entonces, ustedes ven que sigo repitiendo la teología sistemática. Yo soy un fan de la repetición. La repetición es inteligencia. No me repita otras historias porque Erika te puede decir, ya me lo dijiste, no me lo vuelvas a decir. Pero cuando estamos aprendiendo, repetición se nos retiene. Entonces, si nosotros seguimos leyendo y seguimos escudriñando y repitiendo, se nos va a quedar en nuestras mentes. Ya cuando ustedes escuchen en otro lugar teología sistemática, no, ya saben, ¿verdad? Entonces, sigan leyendo. ¿Cuál es la historia de la teología sistemática? En la mayoría de los estudios coinciden en la teología sistemática ha sido desde los primeros días de la Iglesia. Aunque no recibió el título como tal hasta el término que se originó en el teólogo alemán Bartholomäus que versa de 1572 a 1619. Los bereanos practicaban la teología sistemática cuando examinaban las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo y Silas le decían era cierto. Ok, un momento. Entonces vemos que este sistema es desde antes, del antiguo. Me encanta cómo yo digo, Señor, tú eres tan sabio. Yo digo, Él es tan soberano y tan magnífico, porque vemos en Hechos capítulo 17, del versículo 10 al 12, vemos que los bereanos, ellos examinaban lo que decía el apóstol Pablo y Silas. O sea que es un ejemplo para nosotros de cuestionar todo. Solamente porque una persona tenga un micrófono en las manos no significa que está diciendo toda la verdad. Gloria a Dios si la está diciendo. Pero ellos prestaban oído a lo que decía el apóstol Pablo y Silas. Entonces vemos aquí, al caer la noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Al llegar allí, se dirigieron a la sinagoga judía. Ahora bien, los judíos de Berea eran de carácter más noble que los de Tesalónica, porque recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Así que si la palabra de Dios me enseña a mí que ellos prestaban oído para ver si lo que Pablo decía era verdad, y estamos hablando del apóstol Pablo, come on, give me a break, ¿verdad? Entonces significa que ellos no se dejaban engañar. La palabra dice que el pueblo perece por falta de entendimiento. Nosotros podemos enseñar, pero nos toca a nosotros mismos también escudriñar. Yo tengo que tener esa responsabilidad de día a día, buscar en la palabra, estudiar yo. Y cuando yo escucho predicaciones, digo, wow, eso lo leí, y uno hacerse preguntas, y tenemos ayuda con diccionario bíblico. Tenemos que estudiar, y este pueblo estudiaba. Qué bonito, ¿right? Y a veces nosotros nos dejamos llevar, no digo aquí, ¿verdad? Pero a veces hay personas que
que se dejan llevar por lo que diga. Mira, yo escuché un disparate una vez tan grande, bueno, varios disparates, no fue aquí. Una vez escuché en la radio a un hombre que dijo que en el arca de Noé estaba la suegra. Y la gente le aplaudió. ¿Y yo qué? I'm like, for real? Ajá. ¿En serio? Yo decía, ay Dios mío, y yo dije, Señor, déjeme decirle algo. El Señor nos da dones a cada uno de nosotros. Y una responsabilidad bien grande es la del maestro. Nosotros vamos a ser juzgados y vamos a tener, si hemos dicho algo fuera de lugar. Por eso a veces yo sé que el pastor, y yo soy una también que oro, que yo digo, Dios me libre a mí decir alguna tontería que no sea bíblica. Otra vez escuché a una muchacha que estábamos haciendo un trabajo misionero y a ella le tocaba dar una palabra y se van a reír, pero ella dijo que Dios no tenía sexo. Está bien, eso le decía, ok, ¿dónde va ella? Y ella dijo, puede ser mujer o puede ser hombre. ¿Yo qué? No, Yo grité tan y tan duro que las otras se quedaron, no. Así delante de todos, porque uno no lo puede permitir. Y me atreví a subir al frente y dije, es posible que ella tenga razón en una área. Señor, no, Dios no es cuerpo, es espíritu. Pero cuando oramos al Padre. Venimos ante la presencia del Padre. Así que no se dejen engañar. A mí lo limpié un poquito, pero yo no podía irme de ahí, ese disparate. No, mire, yo dije, mira, qué disparate. Así que tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que ver lo que dice la persona, si es cierto o no es cierto. Entonces ellos decían, examinaban la escritura todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Como resultado, muchos de ellos creyeron, al igual que muchas mujeres griegas prominentes y muchos hombres griegos. Los griegos son bien inteligentes, son bien intelectos, son unas personas bien filosóficas. Y como la palabra dice, ellos pudieron, es que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios cae en nuestros corazones y hace efecto. Es de doble filo, tanto corta cuando entra y corta cuando sale. Así que vemos los primeros padres de la iglesia probablemente fueron teólogos sistemáticos mientras investigaban y respondían preguntas sobre el camino. ¿Cómo se llamaban los primeros cristianos? Los del camino. Los del camino. Primero se llamaron discípulos porque comenzaron con los discípulos y después el camino y después se los nombró cristianos en Antioquía. ¿Ve ahí? Entonces vemos, mira, que ellos preguntan sobre el camino. Ellos preguntaban. Yo digo que sea eso nuestra vida. Xiomara y yo estábamos hablando de que nosotros cuando oramos le pedimos perdón al Señor, right? Sé que le pedimos perdón porque nosotros queremos ser la luz. Que ellos hagan preguntas, wait a minute, ¿y la hermana Carmen de dónde? ¿Qué iglesia va ella? O la hermana Xiomara o Maida, Carlos, ¿dónde van ellos? Ellos son diferentes, distintos, porque mira, ellos preguntaban sobre el camino, sobre los del camino. Así que había una diferencia entre ellos. ¿Quién me quiere continuar ayudando? ¿A quién leyó último? Yo fui la última que leí. Ok, ¿y bueno, Ya, man. Sí, yo estoy. Vamos a terminar con Los primeros padres de la iglesia probablemente fueron teólogos sistemáticos mientras investigaban y respondían preguntas sobre el camino. En la época medieval, Juan de Damasco, 675 al 749 DC, un teólogo
recibieron la aprobación de ningún concilio de la iglesia. Que ellos también escudriñaban y no dejaban cualquier libro entrar, Xiomara. Así que teología sistemática, página 5. ¿O no tenemos 5? Tenemos las Oh, no tengo ay, ok. So déjame terminarla yo. Ok. I'm sorry. Ok. Teología sistemática. La teología sistemática es una disciplina que aborda temas teológicos uno por uno. Por ejemplo, lo que comenzamos a hablar, Dios, el pecado, la humanidad, e intenta resumir toda la enseñanza bíblica sobre cada tema en particular. A veces llamada teología constructiva o incluso teología dogmática. Ahí nos quedamos la semana pasada que estábamos hablando que íbamos a hablar de las diferentes doctrinas. Eso se lo voy a dejar al pastor. El objeto es presentar los temas principales, es decir, doctrina de la fe cristiana en una descripción general, organizada y ordenada que permanezca fiel al testimonio bíblico. La importancia de la teología. Entonces, ¿quién me gustaste en qué año se escribió el libro del profeta? Dice, en la fecha Isaías profetizó desde el tiempo de Usías, en el 710 a.C. hasta el tiempo de Ezequías, en el 681 a.C. Y vamos a ver, y después los 400 años, a mí la palabra de Dios vemos que siempre se cumple, ¿verdad? Por eso las profecías que vemos en el Antiguo Testamento, muchas de ellas se han cumplido y muchas por cumplirse son las de escatología de los últimos tiempos. Ahora, voy a hacer la pregunta. ¿Qué puedes, Xiomara? ¿Qué puede, me miro como eso, ¿no? ¿Qué puedes compartir de la enseñanza que has aprendido hasta ahora? Dame lo que has entendido tú. Para mí, había muchas cosas que todavía que no estaban claras, ¿verdad? Pero viendo que ahora las estamos recibiendo con un poquito más, con más preámbulo y más explicación, entonces nos da a entender que la verdad, si no estamos compaginados con los libros de la Biblia, como dice aquí, sobre las historias desde el principio hasta el final, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Porque si miramos que debemos de llevar todo, como dice ahí, cronológicamente y sistemáticamente de lo que el Señor nos está hablando. Exacto. La semana pasada el pastor estaba hablando que la Biblia no fue escrita cronológicamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que llenar eso. Todo está ahí. Por eso la asignación fue buscar en qué año fue cada libro escrito, para que así nos podamos poner en ese tiempo y quizás tener una imagen más completa, ¿verdad?, del transcurso de cada área en las historias, desde un principio hasta el final. Muy importante cuando estemos estudiando bibliología, qué es los años que estamos estudiando en cada cuando se escribió cada libro, y también qué pasó en lo secular, porque la Biblia, recordémonos que es espiritual. Entonces, por lo tanto, historia, aunque podemos compararlo, porque Dios es tan grande, vemos que hubieron muchos imperios, que hablamos la semana pasada de los diferentes imperios con el tiempo de Daniel, ¿verdad? ¿Dónde se ve eso? ¿Quién se recuerda? ¿El tiempo de Daniel? Con los persas y los... ¿Pero a través de qué?
¿Qué se construyó? Oh, como se construyó la Torre de Babel. Cuando se construyó la estatua, ¿verdad? De Nabucodonosor, podemos ver los diferentes imperios, ¿verdad? Y aunque personas digan, no, yo no creo la Biblia, eso lo escribió el hombre, pues ¿y quién lo iba a escribir? Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo que Dios usó para que escribieran, ¿verdad? Y entonces, pero podemos ver los diferentes imperios que la Biblia no se contradice. No se contradice, se cumple. Y podemos ver lo secular con lo espiritual. Amén. Así que sigamos escudriñando y leyendo la palabra de Dios. Mi hermana Carmen, sé que no estaba aquí la semana pasada, ¿quiere compartir algo de la enseñanza de hoy? Sí, es mucho, pero sí, hermana, tiene razón, es que la historia va a acuerdo con la Biblia, porque la Biblia, yo una vez confronté a una persona porque dijo que esa persona dijo que era satánica, me dijo, yo soy satánica, yo creo en el diablo, yo no creo en eso que tú crees. Le dije yo, ¿o no crees en Jesús? Y luego me dijo, no, me dijo, yo no creo en él. Le dije yo, pues nomás date una vueltecita para Jerusalén. Así le dije. Y hay historia, le dije. Ahí dejó la historia pasmada que él nació y que él murió y resucitó el tercer día. Ahí date una vueltecita para Jerusalén, así le dije. Ya no me comentó nada más. Así que es historia. Si no lee la palabra del Señor en todo el Nuevo Testamento, hay historia. Ahí está, la historia está ahí. Y es importante, una vez más, que escudriñemos, que nos eduquemos en la palabra de Dios, porque hay personas, a veces el mundo es más sabio que uno, you know? Y uno tiene que poder defender su fe. No tenemos, la palabra no es para ser discutida, pero sí uno defender nuestra fe y nuestra creencia, que no nos vendan gatos por liebre. Ok, ahora le pregunto a mi hermano Carlos, no se me va a escapar. Pues más que nada como las definiciones de qué significa cada cosa y palabras nuevas para mí también, qué significados son. Ya sé más o menos de lo que, como decía el pastor, si alguien menciona, por ejemplo, lo de, ¿cuál era? ¿Qué era de aquí? Por ejemplo, bibliología, cristología, son palabras, esas ya las conocía obviamente, pero había otras que yo no conocía y ahora sé la definición. So, ahora cuando ya alguien está predicando o enseñando de eso, ya sé de lo que están hablando. Sí, porque a veces son unos nombres nuevos, palabras raras que uno nunca ha escuchado y ahora lo conocemos. Y también estas letras rojas que aquí nos comparte usted, donde nos enseña que como está en la Biblia también, los discípulos verificaban si era realmente la palabra del Señor, si lo que se predicaba, lo que se enseñaba era del Señor, de su palabra. Nosotros también tenemos que ya tener previo conocimiento de la palabra para saber si alguien está realmente predicando o enseñando la palabra del Señor. Y cuestionar todo, ¿verdad? Sí. Sí, porque a veces te endulzan el oído, te hablan hay gente que tiene mucha labia. Aunque no digan la verdad que está basada en la Biblia, pero con eso ya tienes tu atención en lo que están diciendo, pero no realmente es lo que el Señor nos trata de comunicar. En muchas iglesias lamentablemente pasa eso, y sobre todo en el mundo donde hablan cosas que no son la verdad, con engaños y todo eso. Lamentablemente muchas veces así estamos en estos tiempos. Porque a veces hay personas que hablan bien bonito y entretan, ¿verdad que sí? Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado, cuestionar, no nos dé pena uno cuestionar. Yo si escucho algo fuera de lugar, yo cuestiono, pero somos responsables para cuestionar, ¿verdad? Y aprender. Y qué bueno que estamos haciendo estas enseñanzas para que así, en este ambiente uno puede hacerse preguntas.
esto es un ambiente en que cualquiera que tenga preguntas, si yo no tengo una respuesta, antes de decirle una mentira o un disparate, mejor le digo, mire, déjeme escudriñar, déjeme estudiar, la semana que viene le tengo la respuesta, ¿verdad? Que es lo mejor que uno puede hacer, pero es para que uno se sienta más cómodo, poder, porque los domingos es para predicar. Uno no, pastor, espérese un momento, tengo una pregunta, uno no puede interrumpir, pero esta enseñanza es bien importante para nosotros. A mí me edifica muchísimo, porque me hace más estudiar y sé que ustedes también están siendo bendecidos. Amén. Y por final, mi hermana Osmaida, what did you get out of the teaching? Que lo que dijo del un puzzle, que uno ya conforme está aprendiendo muchas cosas, ya ve the bigger picture, que es pues That's good. pues Cristo, ¿verdad? Amén, amén. Qué bonito. Bueno, entonces, Y yo creo que también es una parte que nos está enseñando a ver la diferencia, como dijimos hace poco todos, en distintas formas, ¿verdad? Porque por algo se llama teología, ¿verdad? Porque hay algunos que tal vez no conocíamos, como dijo Carlos, ciertas partes de la Biblia o ciertas cosas que nos habían hecho de otra forma, y mirando ahora de la manera que lo explicó el pastor y la manera que lo está explicando, estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Por eso dice como nos dividieron teología y después sistemática, de llevar las dos cosas conjuntas para saberlas unir sobre la Biblia. Yo creo que esto nos va a servir a todos, no solamente a nosotros, lastimosamente no todos están, pero creo que es algo que de verdad deberíamos de... Es como pneumatología. Ajá, esa palabra me sonó bien Una rara. la ve con la P, ¿qué es eso? Pneumatología. No, Es yo- el me quedé estudio así. del Espíritu Santo. Sí, O yo lo sosténica. busqué, hasta lo enseñé a ella y le digo, ¿y esto qué es? Y hay muchos que se esconden, pero mira, ¿cómo es? El estudio de demonios, De demonología. Ajá. Pues la Me Biblia quedé así, podemos ya. ver que hay demonios. También podemos estudiar para que no nos engañen. Porque no podemos tapar el cielo con la mano. Existe la maldad, existe el pecado, existe el bien y existe la maldad. ¿Verdad? Y así como hay espíritus buenos,